gas, luz y no mejoran las cosas, él va a perder. Tarde o temprano va a perder. ¿Cómo perdió la del 21? Porque va a haber un momento en que alguien le va a hablar al país y no le va a hablar al divorcio, sino le va a hablar al país. Pero tú no puedes desconocer que el otro juega, que se mueve y quedarte siempre en el mismo discurso como si las cosas no cambiaran. Es una cosa insólita. Tú sabes que frente a eso te quería decir, en el segmento anterior me quedé con eso mientras estabas hablando. El electorado es amplio, ¿no? Va desde los a los dos extremos. El extremo del chavismo, después hay un chavismo moderado, un extremo de la oposición, una oposición moderada y después hay un montón de gente en el centro. Los polos radicales le hablan a los polos radicales, pero la inmensa mayoría del país no participa en ese debate radical. El chavismo, si yo resumo en una sola palabra la estrategia del chavismo, la puedo resumir en una palabra: confrontar. Es decir, toda la estrategia de Chávez se basó en dividir a la sociedad venezolana, dividirla entre pobres y ricos y quedarse con el segmento más grande. Mientras más fuerte fuera la fractura, mientras la confrontación fuera más agónica, más a favor de él, porque son visiones del poder. Él tiene una visión del poder a perpetuidad y el poder absoluto solo lo logras cuando tú logras un segmento de la población enfrentado al otro y te conviertes en el protector de uno de los dos segmentos. Toda la estrategia del gobierno se basa en la confrontación. Cuando tú caes en el esquema de confrontación radical, tú lo que haces es hacer el juego a la estrategia del otro. Todos estos eventos del 2014, la salida allá, las guarimbas, todo eso lo que hizo fue fortalecer a Chávez. El paro petrolero. El paro petrolero, yo te voy a echar un cuento rapidito para que la gente pueda observar bien lo que estoy diciendo, con un ejemplo concreto. Yo durante el paro fui a Santa Cruz del Este, un barrio, tú lo conoces bien, allá en Baruta, detrás de Concresa, y había un montón de gente con las bombonas de gas esperando que llegara el camión. No había gas porque el paro había generado escasez de gasolina y de gas. La gente estaba con mucha rabia porque el gas le estaba llegando muy caro y el sentimiento de rabia era muy fuerte en la entrada del barrio. Yo conversé un ratito con la gente, entro a la casa de una señora, dirigente de la oposición. La señora me prepara un café y ahí estaba en televisión los líderes del paro hablando sobre el éxito del paro. Entonces decían, ya no hay gasolina, ya no hay gas y pronto va a haber desabastecimiento de alimentos. Y eso lo decían en medio de una gran euforia, una fiesta tenían por el éxito del paro. Yo los escuchaba y me acordaba del encuentro que había tenido afuera y decía, ahí están celebrando los líderes del paro, que eran los líderes de la oposición, lo que para la gente allá afuera es una tragedia. Pero la señora que estaba ahí conmigo, que era líder de la oposición, me dijo, pero Pablo, es a nosotros a los que nos van a dejar sin comida, porque si ellos se fueran a quedar sin comida no lo estarían celebrando. Esa señora terminó en el chavismo. Sí, el paro terminó produciendo la fractura entre pobres y ricos que Chávez no hubiera podido hacer solo. Sí, terminó teniendo el complemento. Cada vez que la oposición se radicaliza y juega la confrontación, le hace el juego una estrategia que no es nuestra. Así es. El llamado nuestro tiene que ser a la unidad nacional, al encuentro de todo el mundo, a los 30 millones de venezolanos, un llamado a que construyamos el país que queremos, el país que soñamos, a recuperar la economía, a recuperar el empleo. Si el discurso de la oposición se pone en la solución de los problemas de la gente, en mejorar los salarios, en cómo hacemos para que el país funcione, nosotros vamos a poder construir una gran fuerza con ese 80% que adversa Chávez. Mientras el discurso fuera Chávez, Maduro vete ya o Maduro tal cosa de tu madre, bueno, el discurso va a terminar siendo al grupo pequeño que está radicalizado, pero no vamos a ser capaces de construir la fuerza que hay que construir, que tiene que ser una fuerza que se inspire en cosas positivas. No puede inspirarse si todo es destruir al adversario. Eso lo quería decir en principio, porque creo que todo el juego a la confrontación es un juego que le ha hecho mucho daño a la oposición y le sigue haciendo daño. Y como tú dices, la capacidad de rectificación es pobrísima. Yo apuesto al éxito de Venezuela, siempre apuesto al éxito de Venezuela. Si yo quiero que Maduro lo haga bien, yo quiero salir de Maduro igual. Porque además Maduro tiene capacidad de hacer cosas bien, pero no tiene capacidad de sacar a este país del hueco en el que lo metieron. Y paso a explicar un poco. Están haciendo cosas en la dirección correcta. Regresar de San Vila es una cosa en la dirección correcta. El lenguaje menos confrontador con el sector privado es positivo. Nosotros tenemos un sector privado que se mantiene en funcionamiento con un sacrificio enorme. Una economía que tenía un tamaño de 100, ahora tiene un tamaño de 10. Ese sector privado, esos industriales, esa gente que sigue trabajando en Venezuela y produciendo, esos productores agropecuarios que están trabajando con medio de tantas dificultades, oye, merecen, bueno, todo el aprecio de todos nosotros, porque al final, gracias a ellos, medianamente los 30 millones